El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Tercera guerra mitridática. Número de muertos, como mínimo 400.000. Clasificación 82. Tipo, guerra hegemónica. Grupos enfrentados, Roma contra Ponto. Periodo del 73 al 63 a.C. Escenario, Asia Menor, la moderna Turquía. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Mitrídates. Otro aspecto negativo, la conquista romana. Después de los cartagineses, el reino de Ponto, que rodeaba gran parte del Mar Negro y que tenía su capital en Sinope, en la costa norte de Asia Menor, opuso la resistencia más obstinada a la expansión romana. Preludio. La primera guerra mitridática, del 89 al 85 a.C. Mientras los romanos estaban ocupados con la revuelta de los aliados en Italia, el rey Mitrídates de Ponto aprovechó la distracción para invadir la esfera de influencia romana en el este. Tras conquistar los reinos de Bitinia al oeste y Capadocia al sur, aliados de Roma, los reyes refugiados convencieron a los romanos para que acudiesen a su rescate. No obstante, tan pronto como los romanos le declararon la guerra, el ejército póntico ocupó la provincia romana de Asia, el borde occidental de la actual Turquía. Mitrídates ordenó matar y despojar de sus propiedades a todos los itálicos que vivían en aquellas tierras, 80.000 mercaderes, marineros, viajeros, familiares e incluso a los esclavos nacidos allí. Mitrídates cruzó Grecia para llevar a cabo otra sencilla conquista hasta que Roma resolvió su problema con los aliados itálicos y respondió al ataque. Lucio Cornelio Sila, ahora cónsul romano, llegó y derrotó a los pónticos en diversas batallas matando a más de 150.000 hombres. No obstante, las condiciones de paz que impuso a Mitrídates no fueron duras porque Sila ansiaba regresar a casa rápidamente y apuntalar las bases de su poder en Roma. Para sufragar nuevos ejércitos, las partes contendientes asaltaron los santuarios más sagrados de Grecia. Mitrídates saqueó la isla de Delos, lugar natal de Apolo y Artemisa, mientras que los romanos saqueaban el oráculo de Delfos y Olimpia, sede de los Juegos Olímpicos. Ambos ejércitos se llevaron cargamentos de preciados tesoros para subastarlos por dinero en metálico. Segunda guerra mitridática, del 83 al 82 a.C. La Segunda Guerra Mitridática fue una escaramuza fronteriza que apenas merece ser mencionada, de no ser porque probablemente se generaría confusión si la historia saltase de la primera a la tercera sin más explicación. Mitrídates empezó a reconstruir su ejército para sofocar algunas rebeliones locales, pero el general romano pensó que aquel nuevo contingente iba a lanzarse contra Roma. Sin embargo, tras los primeros enfrentamientos, resolvieron el problema diplomáticamente. Tercera Guerra Mitridática, y la más mortífera, del 73 al 63 a.C. Por aquel entonces, la mayoría de los reyes del Mediterráneo habían aceptado el hecho de que Roma era la que mandaba. Cualquier decisión importante era acordada primero con su embajador romano. Los monarcas sin hijos llegaban incluso a transmitir sus reinos a Roma en sus testamentos. Pero cuando el rey de Bitinia legó su reino a Roma, Mitrídates declaró que el testamento era una falsificación romana y volvió a ocupar Bitinia. Sabía que los romanos estaban demasiado ocupados persiguiendo a Espartaco como para detenerlo a él. El Senado romano envió a Lucio Licino Lúculo a resolver el problema póntico, pero cuando llegó se encontró que las fuerzas romanas locales eran una chusma indisciplinada que no estaba en condiciones de participar en una dura campaña. Le llevó cierto tiempo enderezarlos y ponerlos en cintura, y tuvo que dejar solo a otro general romano en aquella zona, Marco Aurelio Cota, que fue derrotado en Calcedonia y asediado en Cícico por Mitrídates. Con un ejército apenas sin entrenar, Lúculo se puso en marcha y espantó a los pónticos, que abandonaron el asedio. En la siguiente campaña, Lúculo destruyó sistemáticamente al ejército póntico e invadió Asia Menor. Mitrídates huyó hacia el este buscando la protección de su yerno, el rey Tigranes de Armenia, quien rechazó las peticiones romanas de extradición. En 69 a.C., Lúculo se abrió paso con su ejército y penetró en Armenia a través de la Alta Mesopotamia con una campaña que aniquiló a unos 100.000 armenios.
La fortuna saqueada de la capital armenia, Triganocerta, hizo de Lúculo el hombre más rico de Roma, y su extravagante estilo de vida se hizo legendario tras regresar a casa y empezar a gastarla. Mitrídates huyó a las tierras en la costa norte del Mar Negro, donde gobernaba su hijo, Machares, pero este no quería enfrentarse a Roma y se negó a empuñar las armas. Mitrídates, que nunca fue un sentimental, mató a Machares y asumió el control personal de su territorio. Reconstruyó su ejército reclutando a jinetes escitas de la estepa ucraniana. En Asia Menor, Lúculo se granjeó enemigos entre sus compatriotas mientras consolidaba el control de las conquistas de Roma. Para aliviar la terrible pobreza de estas tierras asoladas por la guerra, abolió unilateralmente algunas de las deudas más pesadas que los colonos habían contraído con los prestamistas romanos y los recaudadores de impuestos, trabajadores independientes que exprimían a la población local en nombre del gobierno romano. Esto irritó a muchos financieros poderosos. A sus soldados tampoco les gustaba Lúculo por ser tacaño con el producto de su saqueo, de modo que se negaron a seguir avanzando en la última campaña. Esto abrió la puerta a una contraofensiva púntica que reclamaba gran parte del territorio perdido. Los enemigos de Lúculo en Roma aprovecharon esta oportunidad para retirarlo y sustituirlo por Pompeyo, que se llevó toda la gloria de haber propinado el último golpe al moribundo reino de Ponto. Al verse rodeado, Mitrídates envenenó a sus hijas y esposas para evitarles la humillación de ser capturadas. A continuación, él intentó darse muerte con veneno, pero este falló porque se había pasado la vida entera desarrollando inmunidad a los venenos habitualmente utilizados por los asesinos. Finalmente, uno de sus generales terminó el trabajo con una espada.